La obstrucción de las vías respiratorias no es más que el atragantamiento de algún cuerpo extraño que el niño se introduce en forma ingenua, porque ellos a los 3, 4 años, ellos no miden el peligro de las cosas, sino que ellos ¿qué hacen? Con las cosas que manipulan, qué sé yo, tienen una moneda, traen una monedita, tienen bolitas, entonces ellos ¿qué hacen? Coger, meterse a la boca y en momentos de un descuido de la maestra o uno como padre no se da cuenta y el niño está atragantado. Los primeros síntomas de la obstrucción de las vías respiratorias son dificultad al articular palabras. ¿Por qué razón? Porque el niño como tiene el cuerpo extraño, lo que es entre la tráquea, entonces el niño no puede hablar con claridad. Tos y carraspero que el niño empieza a toser, ¿para qué? Empieza a toser para ver si en forma voluntaria, sin aplicarle ninguna técnica, el niño puede arrojar el cuerpo extraño que está introducido dentro de él. Dolor de garganta, por ende les va a doler la garganta a ellos porque son niños tan pequeños que no tienen desarrollado tanto la garganta, entonces ¿qué va a pasar? Ellos van a empezar a tocarse en el cuello. Entonces, ese es el primer síntoma cuando un niño tiene atragantado algo. Entonces, ¿qué hace? El niño se empieza a tocar la garganta. Cuando están así en salones de clases, los niños tienen monedas, tienen fichitas, entonces ellos ¿qué hacen? Ellos no están viendo nada, sino que ellos ¿qué hacen? Ponerse y lo dicen a la boca. En un descuido, como que se les pasa. Entonces los niñitos que están, los compañeritos que están alrededor dicen, señorita, se tragó una moneda, se tragó la bolita. Entonces ahí uno como maestra, o también sucede en un cascada. ¿Qué sucede? El niño está con bolita, juega con el primo, entonces ¿qué hace? Coger y así también manipula. Entonces al momento de que manipula, el niño al manipular él también quiere probar por saber qué algún sabor que tiene. No les puede suceder con una bolita, con un anillo, sino con los mismos caramelos que ellos comen. ¿Alguna de ustedes le debe haber pasado alguna experiencia que su hijo se atragantó algo o no? Entonces, hay madres de familia que sí les ha pasado y en caso de que no les haya sucedido, les puede suceder, entonces usted ya tiene conocimiento cómo actuar ante un atragantamiento o ante una obstrucción de las vías respiratorias. En los bebés hay la técnica del ovance, que lo primero que se hace es coger. En este caso yo te traigo aquí una muñequita. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, al momento de que yo le he dado ya los 5 golpes y el bebé no arroja, le doy la vuelta, lo vuelvo a apoyar y busco. Los bebés por lo general tienen las tetillitas. Entonces, ¿qué hace? Uno busca el centro y con el dedo índice y medio yo le voy a presionar aquí en el tórax del bebé 5 veces así mismo. 1, 2, 3, 4, 5. En caso de que el niño no arroje el cuerpo extraño que está introducido ahí, entonces yo vuelvo a repetir la misma técnica hasta que el bebé pueda arrojar lo que se atragantó. En una persona adulta existe la técnica del Emil. La técnica del Emil se lo aplica a los niños de entre 4 hasta una persona adulta. Ven acá, bebé. Venga, venga. Un ratito. Necesito un voluntario, un padre voluntario.
está filmando. Entonces, la técnica de Lemmings consiste en algún padre voluntario para poderle explicar con la práctica para poder leer. La señora, ella tiene atragantado algo en la garganta. Vamos a hacer que ella está atragantada. A ver, el versículo que se pone en la garganta. Así. Entonces ella se está ahogando. Usted le pregunta. Entonces, al momento de que usted se está ahogando, coge en la mano, lo ubica el dedo pulgar en el ombligo. Hago puño y con la otra hago movimientos de arriba hacia abajo, así. Para arriba, sí. Entonces 5 veces, sí. Así. Entonces, no, pues yo le estoy haciendo una demostración. A los niños es más fácil. Usted es una persona adulta y tiene que ser una persona más alta que usted. Entonces coge, le presiona a sí mismo 5 veces. En caso de que la persona no arroje el objeto, entonces le vuelve a repetir la misma técnica. Esta técnica se puede aplicar cuando la persona está desmayada. En caso de que esté se desmayada, cuando el atragantamiento es más fuerte y la persona pierde el conocimiento. No, porque ahí la actora más. En el bebé sí funciona porque ellos tienen su palita de más frágil. Es el momento de dar. No, por eso la técnica de Lemmings es para niños de 3 a 4 años hasta un adulto. Por eso la técnica de los bebés es la técnica de los guantes, que usted lo coge al niño aquí en su antebrazo, lo voltea y lo voltea 5 veces con el rayón de la mano. Sí, porque ahí también usted lo puede sentar a una persona, la puede sentar aquí, lo puede hacer que se vire y golpearle así también, pero con el talón de la mano. Hay personas que vuelta cogen, que es con la palma. Entonces, con usted con la palma de la mano, usted no va a lograr nada, que la persona bote. A usted le está quemando la piel y lo que usted está haciendo es que la persona se desespere. Al momento de que sucede eso, entonces, si por un caso usted puede sacarle el objeto que el niño se introdució con los dedos, es mucho mejor. Porque si lo puede hacer que también se produzca el vómito al momento que usted introduce los dedos y entonces el niño bota el objeto introducido. Por eso a los niños pequeños, a los niños de 6, 8 meses, de 1 año, no es recomendable que usted les dé pescado, caramelo, qué sé yo, trocitos de manzana, porque con el mismo alimento que usted le está dando, el niño puede sufrir una obstrucción de las vías respiratorias. Al momento de que usted le da eso, por eso los doctores que mandan a los niños de 6, 8 meses le den que con papillas. Entonces, ¿por qué razón? Porque ellos no mastican. Entonces, en el momento de que no mastican, ¿qué van a hacer ellos? Ellos se van a pasar. Entonces, como ellos no tienen la garganta tan desarrollada como uno la tiene, si uno que es adulto, hay veces le sucede lo mismo. Claro, no tiene los dientes, entonces al momento de que no puede triturar el alimento, ¿qué hace? Él coge y lo pasa. Entonces, eso es la gran importancia de saber cómo actuar ante un ahogamiento del niño.
o un atragantamiento por algún cuerpo extraño. Cuerpo extraño se lo denomina, qué sé yo, anillos, bolichas, huesitos, el propio alimento que ellos extraen mandan a la lonchera, que le puede suceder algo. ¿Algo sabes? Sí, hasta aretes, sí. A mí me pasó un caso. En la escuela donde yo trabajo, hubo un niño que la mamá le mandó una moneda, le mandó y el niño andaba aquí, por aquí fuera. Se la quito la primera vez y me dijo el niño, no señorita, no me quite. Entonces se la di y le digo, mi amor, guarda. El niño no la guardó. Y de ahí al siguiente, después otra vez le vuelvo a ver con la moneda en la mesa jugando. Le digo, guarda, y ella la voy a guardar. Yo me di un descuido y el niñito, ¿dónde la guardó? En la boca. Le digo, ¿la moneda? ¿Y la moneda dónde está? Le digo, ¿qué pasó con la moneda? Y los niñitos que estaban alrededor de él dicen, señorita, es que él se la metió a la boca porque usted dijo que la guarde. Se la tragó. Entonces, se la tragó. Sí, se la comió y se la comió. Y no podía hablar y después de un rato le volvió el habla. Le digo, ya, por aquí se la pasó. Ahora, en ese caso, lo que yo hice para que el niño pueda botar es darle un laxante, como se le da un purgante para que el niño en ese bote. Sí, un laxante le tiene que dar. Al momento de que usted ya vea que el niño se la tragó, entonces ese cuerpo claro, a lo que usted le da el laxante, ¿qué está haciendo? Que el niño defeque, pero indirectamente. O sea, ¿qué le está haciendo? Usted mismo le está propiciando que defeque. Entonces, al momento que defeque, el niño bota lo que se había comido. Y así fue. Yo le cogí y le di. La mamá dice, señorita, ¿por qué mi hijo estaba así? Le digo, no pasó nada. Ya, y después dijo, pero no, si mi hijo me dijo que se tragó la moneda. El mismo niño que le diga, porque es que el mismo niño, porque uno le dice, uno que hace como maestro, uno le dice a los niños, no. Entonces uno como padre también tiene que cuidar a los hijos, porque hay veces, claro, no tiene que mandarle monedas. ¿Por qué mandar monedas a un niño de 4 o 5 años? Si ellos no saben. Entonces, al momento de que ustedes están mandando monedas o bolichas cuando les mandan a los niños para que ellos jueguen, entonces, ¿qué hace uno? Uno mismo le está obligando a que el niño haga lo que no tiene que hacer. Porque ellos, al ser niños, ellos no miden los peligros de las cosas. Uno como adulto sí sabe. Y hay veces uno como adulto no mide las consecuencias y uno que hace. Uno como adulto está con las cosas en la boca. Entonces, ni uno mismo ve, y al momento que uno se da cuenta, sucedió lo inesperado. Entonces, usted a veces dice, no, es que yo no sé cómo aplicar, yo no sé cómo brindarle los primeros auxilios a mi hijo. Entonces, en este caso, por eso es necesario que usted conozca de diversas cosas, cómo actuar ante una emergencia o una urgencia que se le presente en su casa, y si usted no tiene un dispensario médico cerca de su casa y hasta que llega al hospital y si usted no le brinda los primeros auxilios a su hijo, ¿qué va a suceder? Que hay veces hasta las ambulancias mismo vemos que llamamos y ¿qué sucede? Vienen a la 1 o 2 horas. Entonces uno como padre, y al menos uno como docente que lidera con niños, entonces uno tiene que saber cómo actuar ante las diferencias y emergencias que se presentan. Entonces usted tiene que saber de primeros auxilios cómo tomarle la temperatura a su hijo, cómo salvarlo de un atragantamiento
explicarle, hacerle la técnica del Emily, porque ellos son más fáciles a que ellos, con la presión que se les hace, entonces ellos tienden a vomitar, entonces ahí puede arrojar. En el caso de que no lo arroje, ya le da un laxante y el niño defeca el cuerpo extraño que les introduce. Entonces hay niños de esa edad, ellos a esa edad, ¿qué hacen? Todo a la boca. Los niños desde un añito es todo a la boca. Una cosa pequeña, por eso, ¿qué les dicen? Les recomiendan que no les den cosas pequeñas a los bebés, que tengan que si van a manipulen cosas grandes. Hay veces uno no se atraganta ni con cuerpos extraños, sino que eso es como los alimentos que uno come. Por eso a esta edad no es recomendable que los niños coman pescado, o si va a comer pescado que sea que le saquen las espinas, todo, porque ellos no saben. Uno como adulto dice, bueno, me como una cucharadita de arroz y me pasa, pero a ellos no. Entonces en este caso, cuando se les obstruyen las vías respiratorias a los niños, tampoco es recomendable darles agua. ¿Por qué razón? Porque está obstruyendo la tráquea y la tráquea no deja que pase el agua. Entonces usted puede hacer que el niño se ahogue con el cuerpo extraño que tiene adentro más el agua, porque el agua no va a pasar, el agua se va a quedar. Entonces el niño ahí tiene un caso ya más extremo que usted ya tiene que acudir al doctor, no por más que usted le aplique la técnica de Emily en niños de esa edad. Eso por una parte. Hay la obstrucción por completo de las vías respiratorias ya cuando es, ya uno coge, en el caso del abuelito de la señora, ha sido un hueso. Entonces ahí son la obstrucción de las vías respiratorias por completo. Cuando la persona no puede articular palabras por nada del mundo, no puede ni sea porque usted le pregunte, me estoy ahogando, no le va a responder. Lo que usted va a ver cuando una persona se está ahogando o atragantando algo es que la persona se va a poner pálida. Sí, pálida y suda y se pone color morado. Entonces, ¿por qué razón sucede eso? Porque no le está entrando el aire para que él pueda respirar. ¿No ve que uno inhala aire por la nariz y lo exhala por la boca? Entonces, al momento de que usted no puede hacer eso, ¿qué sucede? Con el mismo aire y más el cuerpo extraño, está más ahogando. Entonces, ahí